En Noticia Perú, a escasas horas de las elecciones generales, siguen circulando encuestas en redes sociales. Los sondeos divulgados en el tiempo legal prevén un empate técnico entre los principales candidatos presidenciales. Vamos a analizar este escenario con Juan Diego Mota, es abogado, escritor, analista político, también con nosotros desde Lima. Juan Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, un gusto de estar con ustedes. ¿A qué cree usted que obedece que en tiempo ya de manera ilegal no está permitido que se publiquen encuestas, se sigan haciendo, se sigan publicando, se sigan filtrando, aunque digan que está prohibido y que solamente para una casa o para una empresa, es decir, hacen cierta salvedad, pero ruedan por todas las redes sociales y en medios de comunicación? Sí, es un secreto a voces los resultados de las últimas, por lo menos 2 encuestas que han salido en esta semana y que reflejan un panorama complicado, bastante volatilidad, bastante dispersión y bastante ausentismo. Eso creo yo que demuestra con nuestra legislación actual también, además, una doble moral, ¿no es cierto?, por parte de las propias normas que por un lado prohíben, pero por otro lado difunden los resultados de estas encuestas y enrarecen el escenario, en lo cual, a mi modo de ver, pudiera estarse cocinando un escenario también de fraude, como lo que hemos escuchado, lo que ha pasado también en Ecuador. Y para eso quisiera explicar antes lo siguiente. Para entender la situación complicada que vive el Perú, no debemos dejar de ver cuál es el escenario de una crisis muy grave que estamos atravesando. Creo que la mayor crisis de nuestra historia moderna. No solamente es producto de la pandemia ha venido a demostrar la peor cara de la crisis que veníamos arrastrando, sino que viene acumulándose ya desde hace mucho tiempo. Casos de corrupción, hemos tenido 5 presidentes en estos últimos 5 años, el Congreso está delegitimado, todas las instituciones no pasan ni siquiera el 30% de aprobación, según la opinión pública, hay una crisis de gobernabilidad y a esto se suma el tema de la pandemia. Ya en esta segunda ola se ha reportado hace un par de días que hemos superado ya el número de muertos, el tope que tuvimos en la primera ola con respecto a los días con el pico más alto, ¿no? Y en términos generales salió un informe del Financial Times en esta semana que señala que el Perú nuevamente tiene el desgraciado título de ser el país con la tasa de mortalidad por la pandemia más alta del mundo. Estos datos nos deben llamar a la reflexión profunda de lo que está pasando. Hemos tenido el año pasado una crisis económica también, más del 11% del PBI se ha perdido, hemos tenido una caída del 11%, 6.7 puestos de trabajo, población ocupada de millones, 6.7 millones de personas. Sí, con todo eso que usted nos dice, Juan Diego, son distintas crisis al mismo tiempo y de allí que recobre tal nivel de importancia la elección del próximo domingo. Pero usted nos decía que existe una probabilidad de fraude, pero uno se pregunta, ¿de fraude cómo? ¿A favor de quién? Cuando el escenario es de tal nivel de incertidumbre. Veíamos con las encuestas legales hasta el pasado domingo, 5 o 6 candidatos tenían empate técnico según esos sondeos. Y en esta oportunidad, las que ya son ilegales, bueno, aparecen otro sinfín de posibilidades de 2 candidatos que pasen a la segunda vuelta presidencial. Yo prefiero advertir eso porque el escenario es tan convulso. La derecha está asustada, entrando en pánico, basta ver sus titulares atacando a todo lo que tenga un mínimo color de izquierda, ¿no? Hay una campaña macartista de desprestigio, de acusar con el tema del terrorismo. Aquí en el Perú eso es muy, muy sensible por toda la campaña que ha habido desde hace mucho tiempo, y esa desesperación lleva a la derecha a generar un clima de inestabilidad tal en el que si uno ve las encuestas, ve que ninguna de las encuestas coinciden. Todas las encuestas vienen dando cifras, datos muy móviles, ¿no es cierto?, y con diferencia de votos entre cada uno de los candidatos que están dentro del margen de error. O sea, del número 1 al número 5 o 6 de los candidatos están dentro del margen de error de las encuestas, que es el 2,5 aproximadamente. Esa es la diferencia entre todos. Entonces, creo yo que desde los medios de comunicación se ha generado la matriz de opinión de que cualquiera puede ganar, está para cualquiera, y cuando se genera esa matriz de opinión, es el escenario perfecto
para que, habiendo tan pocas diferencias entre uno y otro candidato, pueda haber un manejo de tal tipo. ¿Crees entonces que si pueda ganar los candidatos que la lo derecha quiere. ubicamos en nombres propios, hay una especie de campaña subrepticia contra Verónica y contra Castillo, contra los dos candidatos que son de la izquierda abiertamente progresistas? Totalmente, ¿no? Si uno ve en las encuestas, uno tendría que centrarse en lo siguiente. Uno, ahorita hay una gran cantidad de ausentismo. Si uno revisa las cifras de ausentismo, han ido creciendo. En el 2006 estuvo en 12%, en 2011 en 17%, en 2016 el 20%, hoy tenemos alrededor del 26% de ausentismo, sumado a un porcentaje similar, voto en blanco y visado que no se decide, genera una dispersión total. El voto está muy disperso. Los candidatos que tienen más intención de voto no superan, o a las justas superan el 10%. En ese escenario, dos candidaturas de izquierda tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta, una más que otra. La derecha se encargó de desprestigiar, golpear a la candidatura de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, pero una otra candidatura, que es la de Pedro Castillo, de Perú Libre, que empezó a trabajar de manera silenciosa desde abajo con el pueblo de a pie, con las organizaciones sociales, y que es la que ha tenido, según todas las encuestas, en eso sí coinciden, una tendencia imparable de crecimiento. Y hoy, en este momento, no podemos decir, ¿no es cierto?, el resultado de las últimas encuestas que se han filtrado, pero todo parece indicar que va a dar una gran sorpresa este último candidato. Entonces, si hay una desesperación, hay una gran preocupación por parte de la derecha para que esto no suceda, ¿no? Era un escenario ideal para una unidad entre las izquierdas. Ese escenario no se logró en su momento, luego se quiso imponer, ¿no?, pidiendo una de las candidaturas, la candidatura de Juntos por el Perú, exigía la candidatura de Pedro Castillo que se retire, cuando Pedro Castillo aún no levantaba vuelo, porque ella se decía que ella era la que tenía más posibilidades de hacer frente a la derecha. Ahora esto podría cambiar, no podría ser así, puede estar revertido. Porque de hecho Pedro Castillo, de todos los candidatos, es el que mantuvo un crecimiento exponencial hasta el último momento. Sí, ¿no? Que es importante, claro, que es importante contarlo. Veremos lo que sucede este domingo. Lamentablemente debo despedirte, Juan Diego, te agradezco muchísimo. Veremos lo que sucede el próximo domingo. Te proponemos conversar la próxima semana con los resultados de este proceso de generales y presidenciales. Muchas gracias, muy buenas noches. encantado, Tatiana. Muchas gracias, muy buenas noches.